Buen día, mi nombre es Yosimar González Castro, perteneciente a la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales en la materia de Programación Lógica y Funcional impartida por el profesor Luis Rivera Lozano, en el horario de 5 a 6 de la tarde. El día de hoy vamos a desarrollar una solución a un problema utilizando el paradigma de programación funcional mediante la técnica de programación Divide y vencerás, en el lenguaje de programación Haskell. Soy de octavo semestre y pertenezco al equipo Cali. Vamos a analizar el problema. La piscina del edificio Rivainza, en Carril, mide 19.92 metros de largo por 8.44 metros de ancho. En la parte menos profunda, el nivel del agua es de 1.24 metros. Va progresivamente descendiendo durante 14.52 metros hasta 2.10 metros de profundidad. Después vuelve a ascender hasta los 1.85 metros de profundidad. Lo que se nos pide es calcular cuántos litros de agua se necesitan para llenar la piscina. Vamos a resolver este problema dividiendo la piscina en dos prismas trapezoidales, como se ve en la siguiente figura. El primero de ellos lo vamos a denotar con la letra A y va a iniciar en la zona menos profunda de la piscina, los 1.24 metros. Después va a recorrer 14.52 metros hasta llegar al punto más profundo de la piscina, los 2.10 metros. A partir de este punto va a iniciar el siguiente prisma, el cual va a ascender a partir de este punto hasta los 1.85 metros, recorriendo 5.40 metros. Resolución del problema. Para poder resolverlo, vamos a utilizar una fórmula para calcular el volumen de un prisma trapezoidal. Aquí tenemos una fórmula la cual nos dice que el volumen va a ser igual al área de la base por la altura. El área de la base va a corresponder al área de la base del trapecio. Si recordamos, el área de un trapecio es base mayor más base menor entre 2 por la altura. Y la altura va a corresponder a la altura del prisma trapezoidal. La vamos a denotar con una H mayúscula para no confundirnos. En este caso, la altura del prisma trapezoidal va a corresponder realmente al ancho de la piscina. Ya podemos proceder a hacer el cálculo del volumen del primer prisma trapezoidal A. La fórmula nos quedó de la siguiente manera. El volumen A va a ser igual a la base mayor más base menor entre 2 por altura del trapecio. Todo esto se va a multiplicar por la altura del prisma trapezoidal. Ahora simplemente reemplazamos los valores en la fórmula. 2.10 va a corresponder a la base mayor, más 1.24 que representa la base menor. Esto se va a dividir entre 2 y se va a multiplicar por 14.52 que va a corresponder a la altura del trapecio. Y todo esto se va a multiplicar por el ancho de la piscina, que vendría a ser la altura del prisma trapezoidal, la cual corresponde a 8.44 metros. Al hacer toda esta operación nos va a dar 204.67 metros cúbicos. Ahora vamos a realizar lo mismo con el prisma trapezoidal B. La fórmula nos queda de la siguiente manera. Va a ser exactamente la misma. Volumen B va a ser igual a base mayor más base menor entre 2 por altura del trapecio. Todo esto se multiplica por la altura del prisma trapezoidal. Reemplazamos los valores y ahora nos queda de la siguiente manera. La base mayor va a seguir siendo 2.10 metros más 1.85 que ahora va a ser la base menor entre 2 por 5.40 que va a representar la altura del trapecio. Todo esto lo vamos a multiplicar por la altura del prisma trapezoidal que corresponde realmente al ancho de la piscina, el cual es 8.44 metros y nos va a dar igual a 90.0126 metros cúbicos. Ahora vamos a hacer la suma de los volúmenes de los prismas trapezoidales A y B. Simplemente hacemos la siguiente suma. Volumen A más volumen B. El volumen A corresponde a 204.67 metros cúbicos. El volumen B corresponde a 90.0126 metros cúbicos.
La suma de esto nos va a dar 294.68 metros cúbicos. Esta cifra lo que representa es el volumen total de nuestra piscina. Lo que realmente nos está pidiendo el problema es calcular los litros necesarios para poder llenar completamente esta piscina. Entonces, para poder hacer este cálculo, simplemente vamos a hacer una conversión. Vamos a pasar los metros cúbicos a litros. Para ello hacemos la siguiente conversión. Los litros de agua van a ser igual a los 294.68 metros cúbicos entre 0.001. Al hacer esta división nos va a dar como resultado 294.680, lo cual representan los litros que se necesitan para poder llenar el volumen de la piscina. Después de la resolución del problema presentado, podemos deducir que el problema se divide en dos partes. La primera es crear una función que calcule el volumen de un prisma trapezoidal. Y el segundo paso será crear una función que calcule la suma de los volúmenes de los prismas trapezoidales A y B, y a su vez será una conversión del volumen total de la piscina, el cual nos va a dar en metros cúbicos y vamos a convertir a litros. La siguiente tabla representa los parámetros de entrada que se utilizarán en el diseño del algoritmo en lenguaje de programación Haskell. El nombre de la primera función será prisma trapezoidal vol, que como su nombre lo indica, va a calcular el volumen de un prisma trapezoidal. Para ello recibe los siguientes parámetros de entrada. Base-menor recibe la base menor del trapecio. Base-mayor recibe la base mayor del trapecio. Altura recibe la altura del trapecio. Y el ancho recibe el ancho del prisma trapezoidal. La segunda función se va a llamar litros piscina y esta va a calcular los volúmenes de ambos prismas trapezoidales y va a realizar la conversión de metros cúbicos a litros. Va a recibir los siguientes parámetros de entrada. Menor A recibe la base menor del trapecio A. Mayor AB recibe la base mayor del trapecio A y la base mayor del trapecio B. Altura A recibe la altura del trapecio A. Menor B recibe la base menor del trapecio B. Altura B recibe la altura del trapecio B. Y ancho recibe el ancho del prisma trapezoidal, tanto para el prisma trapezoidal A como para el B. Diseño del algoritmo. Este inicia cuando se invoca la función litros piscina y se introducen los parámetros de entrada. Internamente se invoca la función prisma trapezoidal vol y se le pasan los parámetros correspondientes del primer prisma. Se invoca nuevamente a la función prisma trapezoidal vol y se le pasan los parámetros correspondientes del segundo prisma. Se suman ambos resultados que retornen a ambas funciones. Se divide el resultado anterior entre 0.001 para hacer la conversión de metros cúbicos a litros. Por último, se retorna el resultado, y aquí finaliza el algoritmo. Ahora voy a explicar el algoritmo que creé para la solución de este problema. Aquí tenemos la primera función llamada prisma trapezoidal vol, que como su nombre lo indica, va a calcular el volumen de un prisma trapezoidal. Va a recibir 4 parámetros de entrada de tipo double y un parámetro de salida también de tipo double. Estos son los parámetros que va a recibir. Base-menor va a recibir la base menor del trapecio. Base-mayor va a recibir la base mayor del trapecio. Altura va a recibir la altura del trapecio. Y ancho va a recibir el ancho del prisma trapezoidal. Aquí, como podemos ver, tenemos nuestros 4 parámetros de entrada. Y la operación que va a realizar esta función va a ser sumar la base mayor más la base menor. Este resultado lo va a dividir entre 2, lo va a multiplicar por la altura y después este resultado completo lo va a multiplicar por el ancho. Nuestra siguiente función y con la que resolveremos el problema se llamará litros piscina. Con esta función calcularemos la suma de los volúmenes de los prismas trapezoidales A y B y haremos una conversión de metros cúbicos a litros para obtener los litros necesarios para llenar la piscina. Recibirá 6 parámetros de entrada de tipo double.
los cuales serán menor a, el cual recibe la base menor del trapecio A, mayor AB recibe la base mayor del trapecio A y base mayor del trapecio B. Altura A recibe la altura del trapecio A. Menor B recibe la base menor del trapecio B. Altura B recibe la altura del trapecio B. Y el ancho recibe el ancho de los prismas trapecioidales A y B. Como podemos ver, la función tiene como parámetro de salida un parámetro de tipo char. Esto es porque utilizaremos la función show para poder imprimir un mensaje junto con el resultado que nos va a devolver la función. También utilizaremos la función truncate, esto para que nos devuelva un número entero de la operación que vamos a realizar a continuación. Lo primero que vamos a hacer para obtener el resultado es mandar a llamar la operación prisma trapecioidal vol para calcular el volumen del primer prisma A. Le vamos a pasar sus parámetros de entrada, los cuales serán menor A, mayor AB, altura A y el ancho. Esto lo vamos a poner dentro de un paréntesis. Después vamos a volver a llamar a la misma función una vez más, esto para calcular el volumen del prisma trapecioidal B, y le vamos a pasar sus parámetros de entrada, menor B, mayor AB, altura B y el ancho. Esto de igual manera lo metemos en un paréntesis, que a su vez vamos a meter en otro paréntesis toda la expresión completa, tanto el volumen del prisma trapecioidal A como la del B. Entonces, toda esta operación se va a dividir entre .001. Entonces vamos a hacer la conversión para pasar los metros cúbicos a litros. Entonces de esta manera obtendremos los litros necesarios para poder llenar la piscina. Entonces procederemos a realizar las pruebas para verificar el funcionamiento de las funciones. Ahora vamos a realizar las pruebas de funcionamiento de las funciones. Vamos a abrir el archivo. Entonces, antes de ejecutar la función que va a resolver todo el problema, podemos ejecutar la anterior a esta para verificar que se haga correctamente el cálculo del volumen. Entonces, para ello vamos a probar la primera función, la cual se llama prisma trapezoidal vol, con los parámetros de entrada del primer prisma A, que serían unos .24, 2.10, 14.52 y 8.44, que estos serían los parámetros de entrada del prisma trapezoidal A. Entonces ejecutamos la función y vemos que nos arroja el mismo resultado que nos había dado en la resolución que dimos anteriormente. Como podemos ver, hay una variación en los decimales, pero sigue siendo el mismo resultado. Entonces ahora vamos a calcular el volumen del prisma trapezoidal B. Vamos a introducir los parámetros de entrada, los cuales son 1.85, 2.10, 5.40 y 8.44. Como podemos ver, nos arroja el mismo resultado que nos había dado anteriormente. Y ahora sí podemos ejecutar la función litros piscina para poder obtener el resultado final de los litros que se necesitan para poder llenar la piscina. Entonces vamos a ejecutar la función litros piscina y le vamos a pasar los parámetros de entrada, los cuales serán 1.24, 2.10, 14.52, 1.85, 5.40 y 8.44. Aquí, como podemos ver, ya nos arrojó el resultado. Los litros de agua necesarios son 294.669. Existe una pequeña variación debido a la utilización de los decimales, los cuales modificaron un poco el resultado final, pero sigue siendo muy parecido. Por último, aquí les dejo el origen del problema, el cual es un link que los va a direccionar a la plataforma de YouTube. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Muchas gracias.